Vamos a realizar este ejercicio. Primeramente lo vamos a hacer desde el punto de vista experimental, ya que lo hice teórico, pero realmente la cámara no tenía espacio y se borró. Entonces ahorita lo vamos a proceder a reiniciar, pero por lo pronto, ya que tenemos armado el circuito, yo tengo este circuito donde voy a plantear esta fuente de tensión de 60 volts y esta de 40. Para poder checar que mi circuito que voy a realizar físicamente está correcto, tengo que usar lo siguiente, la siguiente herramienta. Voy a retirar la fuente de 60 y voy a poner un puente, ¿sí? Y voy a medir la resistencia y a determinar la resistencia entre las terminales, ¿sí? De esta fuente. La retiro y pongo kilómetro, por tanto aquí voy a determinar la resistencia equivalente. Por lo tanto, lo hice desde el punto de vista con los datos nominales de las resistencias, y aquí lo tengo. Yo tengo que la resistencia, transformo este circuito pi, el parte superior, a un circuito T. Por lo tanto, determino la RA, que es igual al producto de 200 por 75, me da 40. La RB, que es de acá, tengo el producto de 100 por 75 sobre la suma de los elementos. Y RC va a ser el producto de 200 por la de 100 sobre la suma de las resistencias. Y yo tengo estos valores en valor oscuro, y por lo tanto yo tengo que la resistencia equivalente del circuito, yo puedo usar que el RA con la de 5 ohm está en serie, y que la RB con la de 50 están en serie. Yo tengo estos valores calculados de las resistencias equivalentes. Por lo tanto, la resistencia total del circuito calculado con los datos nominales me da de 90.72. Me surgió la duda porque realmente cuando hice yo la medición había una diferencia como de 5 o 6 ohm de diferencia. Por lo tanto, medí las resistencias equivalentes medidas física de la de 200, que me da 204, la de 75, 78, ¿sí? Y la de 100, 105. Por lo tanto, hice los cálculos ahora con el color verde y tengo los valores de resistencias. Por lo tanto, la resistencia equivalente con los valores reales de las resistencias me da un valor de 97.75. Si nosotros nos vamos a las características físicas del circuito desde el punto de vista experimental, tengo armado el circuito y puenteado las características de la fuente y mido la resistencia equivalente y me da 95.3. ¿Sí? Entonces ya lo veo yo más certero el resultado a las características que yo tengo determinando aquí, 97.75 contra 95.4, pues está más próximo los valores. Por lo tanto, nuestro circuito está bien armado. Ahora vamos a proceder a hacer los cálculos con los valores físicos experimentales reales. Bueno, continuando, tenemos ya nuestro circuito donde ahí se llevan ya las transformaciones. Tuve yo los valores de RA, RB y RC, y nomás sustituyendo, ahora ya activo las fuentes de tensión, y ahora tengo un circuito equivalente donde la R equivalente 1 es la resistencia equivalente de RC más 10, ¿sí? RC más 10, la R equivalente 2 es RA más 5, y la R equivalente 3 RB más 50. Y al realizar estas operaciones, después el siguiente paso es transformar las fuentes de tensión a fuentes de corriente. Y vamos a nosotros, ¿qué es lo que pretendemos en este circuito? Pretendemos en este circuito determinar la tensión, ¿sí? Determinar la tensión en la resistencia 75, o sea, determinar aquí la tensión entre este punto y este punto, y también aprovechando, pues determinar la corriente que circula en este circuito, la corriente I, ¿sí? Son los parámetros o las incógnitas que hay que determinar, ¿sí? Entendamos la tensión en la resistencia 75 y la corriente que circula por la resistencia de 50. Y vamos a hacer el planteamiento de las operaciones que ya hicimos. Por lo tanto, ya resolviéndolo y determinando las características de las resistencias equivalentes
en cada rama, en esto es E1, equivalente E1, equivalente 2, equivalente 3. Por lo tanto, ya tengo la sumatoria y tengo ahora la transformación donde sustituyo, transformo las fuentes de tensión a fuentes de corriente y tengo una corriente en la fuente IA de 0.63 amperes y la corriente IB que es igual a 1.33 amperes. Por lo tanto, aplico la ley de Kirchhoff de corrientes y yo tengo que la corriente que entra a ese circuito es igual a las corrientes que salen, por lo tanto entrarán a la suma de las corrientes 1.964 y aquí tendré la corriente que tengo aquí, que es la corriente total del circuito, y ahora no nos resta más que determinar la resistencia equivalente de esas tres en paralelo.
Entonces es muy importante recalcar que en los nodos hay que poner una identidad. Para simplificar de las características de esos puntos, yo el punto J, A, R y S, donde qué es lo que va a pasar en este punto. Yo tengo el J, el R, el A es el que tengo aquí porque aquí tengo la transformación. Aquí tengo la entre las terminales de 50 y el S que es la parte inferior. Por lo tanto, al tener esas características, observemos claramente, voy a redibujar el circuito de la siguiente manera. Bueno, haciendo ya este análisis, yo trato de identificar el circuito equivalente donde tengo las características de la tensión B, donde yo quiero conocer el voltaje B, por tanto tengo que tener el voltaje en el 5 ohm y el voltaje en RA para aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones. Y ese voltaje me debe dar un valor X. Eso lo dejamos al suscriptor y al alumno que realice estas operaciones para poder, ¿sí?, ver que realmente están interesados en el tema, y los comentarios me los pueden hacer llegar. Por lo tanto, también este voltaje B que yo tengo aquí lo puedo comprobar con esta fuente de tensión, ¿sí?, menos el voltaje en RB, y se deberá cumplir que esta B es igual a X para que se cumpla la ley de Kirchhoff de tensiones. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro circuito ya resuelto, ¿sí? Lo retomamos aquí, sí, para que lo vayan analizando. Vamos a poner un recorte así. Uy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer un acercamiento al circuito físico. Tengo los instrumentos de medición para poder llevar a cabo. Tengo la fuente que voy a tener de 60 volt y la fuente de 40 volt. Las características de resistencia, ese voltmetro en la parte superior me va a dar el voltaje de esta fuente, y el voltmetro de este lado me va a dar la tensión de 60 volt, y este instrumento me va a medir la corriente en la resistencia de 50.